Pero pasemos ahora a otro tema. Hernando de Soto ha publicado hoy un amplio artículo en el diario El Comercio titulado "La nueva clase media peruana", dice, nació en Ayacucho. Artículo en el que de Soto plantea una hipótesis que sin duda dará pie a varios debates. El argumento principal postula que la lucha de los campesinos contra Sendero Luminoso es el germen del que surge la nueva clase emergente peruana. Hernando de Soto está esta noche con nosotros. Bienvenido al set de Panorama. Gracias, Rosana. Encantado de estar acá. Bueno, como decía yo en la introducción, en la presentación, pues sin duda este ensayo, este artículo va a dar pie a varios debates. Yo, sin embargo, quisiera de alguna manera centrarme en lo que podrían ser algunas interpretaciones políticas a este artículo. Entonces vamos con la primera pregunta, que como conversaban. Este es el primer debate. El primer debate. Pero en este caso el político es que para algunos, entre líneas, y a pocos días del 5 de abril, lo que habría aquí es una reivindicación del gobierno de Alberto Fujimori. Sí, era lógico sospechar esa acusación. No lo es, lo único que puedo decir. Lo que ocurre, en primer lugar, espero que una de las novedades que se reconozca es que aproximadamente las medidas que permitieron el surgir una nueva clase media, liberaron al Perú, le quitaron obstáculos, más o menos nosotros calculamos que el 30-40% se redactaron en tiempo de García. Lo que pasa es que él después sale, se exila o lo exilan, y entonces Fujimori implementa y él no la sigue, y estoy seguro hasta ahora no se da cuenta que él es el autor, o por lo menos el que firmó una buena parte de la legislación que permitió la liberación después. Sí, pero digamos, por eso mismo, usted reivindica eso. A lo que yo voy es que, digamos, el discurso fujimorista es: nosotros derrotamos a Sendero Luminoso, y fue en esta época también en la que se dieron pues los primeros pasos para una economía de libre mercado. De alguna manera son conceptos que también están presentes en este artículo. Bueno, yo digo lo contrario. Yo digo que verdaderamente la masa guerrera que derrota a Sendero, que son estos sistemas de defensa, que se permite después apoyar, armar, darle logística, es la que hace la diferencia. Y ese es un proceso que comienza un par de años antes que entre Fujimori, lo marco muy claramente. En otras palabras, estoy ahí diciendo, en primer lugar, que García tuvo más que ver que lo que él mismo sospecha, en primer lugar. En segundo lugar, o su gobierno, digamos, o en su gobierno permitió aportes que hicieran eso. No estoy seguro que lo hizo por... o sea, teniendo un objetivo claro. O sea, en todo caso persiguiendo ese objetivo. No, yo creo que su objetivo era que no ganara las elecciones Vargas Llosa, es otro. Es decir, quería preliberalizar, ganar esas cosas, y en el camino en quitarle banderas. Lo que no se dio cuenta es que todo esto iba a servir después a Fujimori. Y después viene efectivamente Fujimori, pero todas las medidas que se tomaron, aquellas con las cuales tuvimos que ver nosotros, que son más o menos unos 24 proyectos con unas 1000 normas, todas fueran consultadas con la oposición, y yo iba continuamente a verlo a don Fernando Belaúnde, yo hablaba con Barrantes, es decir, son pre-5 de abril. Entonces, es el lenguaje, pero no, yo estoy diciendo ahí que el crédito pertenece a muchas personas. Y por eso hago una referencia a la canción de Raúl Romero, ¿no? Que hay de por medio izquierdistas, por ejemplo, de nuestro lado, la mayor parte de las personas que escribía la legislación que permitió este surgimiento son lo que la gente llama caviares, venían de la izquierda, cosa que lo que trato de decir es que es un fenómeno mucho más peruano y mucho más amplio. Y que en todo caso fue conversado, consensuado con varios sectores. Absolutamente, había un parlamento, había un congreso. No podía darse, ¿no es cierto? No podía darse, no podía implementarse, nadie lo obedecería. Otro punto, digamos, lectura 2, interpretación 2. Que aquí queda claro nuevamente esa rivalidad que se parecía ya superada con Mario Vargas Llosa. Cuando usted hace alusión respecto a esta comisión, ¿no? La comisión que investigó el caso Uchurajay, que fue presidida por él, y que usted la califica como una oportunidad perdida, como que fue un punto de quiebre, que en lugar de avanzarse, agudizó la situación. ¿Todavía se mantiene esa rivalidad? Lo que pasa ahí que es muy importante, en primer lugar,
en todo caso, en mi caso no es personal. La parte que es importante es la siguiente. Uno, fue un caso célebre, pues No, sí, dio la claro. vuelta al mundo. Esas figuras tremendas, este lamentable asesinato de 8 periodistas, y se veía a todos estos indígenas con sus ondas, ¿no? Tirando piedras y matando. Entonces, Pero ¿por qué en lo fue que tan, claro, negativo? bueno, lo que pasa es la cosa siguiente. En ese momento, según nuestros cálculos, que están basados en las cifras de la Comisión de la Verdad, habrán muerto unas 9.000 personas cuando comenzó la comisión de Ushurajay. No había mención a eso. Lo que había mención es a ese caso en particular, y el informe dice que se va a hacer en este mundo, algo así como en este mundo, 2 Perús, uno con un derecho sofisticado, con una constitución bien hecha, clara, y por otro lado, esta gente primitiva. Eso no nos ayudó a nosotros, que somos formalizadores, sacar el caso de que había que ayudar a la gente o los campesinos pobres del Alto Perú a liberarse. Entonces, en ese sentido sí hizo daño, Pero era un no hemos acusado. diagnóstico, digamos, era un diagnóstico realista de lo que en ese momento estaba pasando. O lo que cuestiona o lo que discrepa es el término que se utiliza. No, yo no era realista. En primer lugar, porque uno... ¿No son dos países tan distintos? Oye, ¿de dónde cree que viene nuestra clase media si no es del sector indígena? ¿Quién cree que ha ido levantando por todo el país todos estos nuevos edificios desde Los Olivos? Si no son ellos, ¿de dónde viene Gamarra? Sí, pero... Entonces uno puede tener dos actitudes. Una actitud es decir, estos son los primitivos, he visto, he visto, lo afirmo. O decir, interesante, aquí hay un cierto espíritu empresarial, veo el germen de algo, vamos a encontrar una manera de acercarlos. No hay eso. Entonces nosotros, lo que yo digo es, lo utilizo no como una acusación, no hay ni siquiera levanto su nombre, digo es un punto de referencia es un hecho del blanquiñoso peruano que piensa que de ese lado no puede surgir nada. Entonces eso sí, no me gusta. Y es un buen punto de referencia, encuéntrenme otro que no sea Ushurajay, es el más famoso de todos. Bueno, no fue el único caso, ¿no? No. Como Caramba, han habido unas matanzas importantísimas que también han, correcto, digamos, marcado la historia, hitos importantes de la historia. Y además cuando me dice el blanquiñoso pituco, o sea, no. O sea, siento que está ahí. Pero yo soy blanquiñoso, cosa que no estoy insultando a nadie, yo soy blanquiñoso. A lo que yo estoy diciendo ahí, que es una cosa muy importante, es que cuando nosotros nos pronunciamos y vamos a ver a todas las personas de la mayoría del Perú como primitivos, que es lo que los llama, etcétera, los estamos condenando. El mundo está hecho de palabras, su programa está hecho de palabras. La forma como salga esta entrevista va a importar mucho. Yo lo que digo es que si unas personas no solamente escriben y describen el Perú, sino pretenden tener influencia política, yo lo que digo es que una de las cosas interesantes que pasaron al final de los años 80, entrando a los 90, es que en lugar de comenzar a decir que esta gente pues son víctimas, comenzamos a decir, no, son actores, mire, son 60% de la industria, mire, son 80% del transporte. Con identidad, además. Ya. Y punto de referencia histórica. Es lo que es, lo que era básicamente la verdad que nosotros queríamos que somos pues un pueblo atrasado y que no se puede hacer nada. Ah, no, pues nosotros estamos diciendo que sí se puede, pero es un punto de referencia, eso es todo. ¿El gobierno de Ollanta Humala está avanzando o no está avanzando en fortalecer esa clase media o al contrario? Digamos, hay un entrampamiento de ese crecimiento, de esa migración a una situación económica mejor. Yo lo que creo, en primer lugar, la gente importa mucho. Acabo de decir, el gobierno de Ollanta, ¿no? Es una persona. Yo sí creo que es una persona, por lo poco lo he conocido, pero yo, como todo el mundo, evalúo mirando los ojos. No, y además en la campaña usted apoyaba más, digamos, a... No, pero la primera solicitud que yo recibí fue del gobierno de Ollanta. Es cuando vi su programa medio marxista que me asusté y dije, eso no es lo que hay que apoyar. Pero lo que yo creo es que él tiene la intención, pero tiene que darse cuenta que lo peor que reprime a la gente es su imposibilidad de hacer empresa. Los peruanos son muy empresarios. Y los tenemos aquí delante, que son los mineros informales, ilegales, semi-informales, semi-legales. La cantidad de trámites, los obstáculos que tienen y les hacen la vida imposible a los que son también formales. Entonces, esas cosas es una nueva clase empresarial, Rosana. Son 500.000 más o menos, el informal uno nunca sabe, 500.000 mineros informales.
agreguemos sus hijos mayores y llegamos a 1 millón. Agarramos el resto de la familia, son 2,5 millones, de los cuales los que ya están en edad, el 75% está armado, cosa que en sí son un ejército potencial bastante más grande que la Armada peruana. En ese sentido, hay que dimensionar que esto es más que ver la microempresa, esto es más que se siente un problema social, es un problema político muy grande. No, sí, es un problema político grande y además cuando leo el artículo, su final incluso señala que si esto no se llega a arreglar de una manera, pues digamos, con acuerdos sólidos, esto podría hacer que el pasado irrumpa nuevamente. O sea, digamos que podríamos volver a épocas de enfrentamiento o de guerra interna. Sí. ¿Tanto así le preocupa? Bueno, ¿Realmente cree que estamos en ese escenario? Acabo de ver tu programa, que comienzas a encontrar personas que han comprado jueces, que tienen conexiones internacionales, un político que está contratando a sicarios. Yo no sé, pero en tu programa parece decirlo bastante bien. Claro que eso es un apoyo, es un potencial. Es decir, que lo que nosotros hemos hecho, por eso hay que ver la clase media de esa forma, la clase media es un gran ascenso, es un gran surgimiento de las clases populares del Perú, y si el Perú formal no se acomoda a ver cómo hace que su forma de ver las cosas se condiga con su derecho, y eso es una responsabilidad no legal, sino política, en ese momento corremos varios riesgos. No tiene que ser lo mismo que antes, pero por lo menos que haya 2 derechos en el Perú, ¿no? O 3 derechos, o 4 derechos y varios uchuragay. Claro que sí. Digamos, pero ¿cómo debería resolverse desde su punto de vista el tema de los mineros informales? El 19 de abril vence el plazo para la formalización. Entonces, ahí, ¿cuál es su consejo? Mi consejo sería... ¿Que se cumpla a rajatabla ese plazo? No, la formalización es una cuestión de qué manera ser legal. Generalmente, la manera como comenzó a ocurrir en los años 80, principios de los 90, es que nadie lo obligó a nadie a ser legal. Sencillamente se volvió tan interesante entrar en la economía de mercado. La cantidad de días que tomaba en 1990 registrar una compañía bajó de 278 a 1 día. La posibilidad de titular bajó de 10 años, en unos casos de 10 años a literalmente 1 año. Había errores tan grandes, como el que menciona en ese artículo, que el Palacio de Gobierno, cuando nosotros hacíamos nuestra reforma, pertenecía no al gobierno, sino a la comunidad de Jicamarca. Entonces, la pregunta que hay que hacer, y es la que vamos a tratar de responder en otras oportunidades hacia el futuro, es: ¿esa formalización es atractiva o no? Es como el mercado. Si no es atractiva, nadie va a entrar. Tienen que entrar voluntariamente. Y si no están entrando voluntariamente, algo pasa, porque no hay nada tan sano, tan bien para sentirse en su piel como ser legal. Entonces, si no son legales, es que ser ilegal es mucho más beneficioso que ser legal. Eso no ocurriría en los Estados Unidos. Claro, pero entonces en este caso, ¿el consejo cuál es? El consejo ¿Que es... amplíen, que flexibilicen los plazos? No, el consejo es cuántas ventajas hay de ser legal versus ser ilegal. Obviamente, 2,5 millones de peruanos, en lo que se refiere a minería, piensan que es mucho más interesante ser ilegal. Eso es. Pero, ¿usted cree que los noruegos son una raza superior? No, es que tiene mucho más sentido ser legal. Sería absurdo no ser legal. Ser ilegal sería ponerse en la mano de la mafia. ¿Y por qué cree que no hay tantas ganas de participar en este proceso? Porque no es un proceso participativo, Rosana. Nosotros cada 5 años elegimos un presidente que puede emitir aproximadamente 28,000 normas cada año. Son 106 al día, en la cual ni tú ni yo tenemos nada que ver. Lo que tenemos es una democracia electoral, pero no de decisiones. Lo hemos dicho 100 veces. Esto es una democracia que cuando alguien llega al poder tiene un absoluto monopolio. El Congreso del Perú aprueba unas 350 leyes al año. El Ejecutivo peruano, 28,000. Es el poder casi absoluto. Entonces, si no hay participación, si no ves tú asambleas populares, si no ves consultas, si tú ves que las cosas que nosotros hemos dicho, que los diputados tenían que ser elegidos cada 2 años, si las consultas populares realmente no funcionan, ¿cómo crees que se está informando el gobierno? Si los canales no están abiertos, no pasa el agua. Sí, pues bueno, lamentablemente me dicen que ya el tiempo nos ha ganado. Es una lástima, porque uno podría seguir conversando con usted horas de horas. Gracias, Rosana. Ha sido un gusto tenerlo aquí. Igualmente, gracias. Okay. Bueno, nosotros hacemos una breve pausa en el programa, pero no se mueva, que más adelante, ¿qué está pasando en la Beneficencia de Lima? Tiene todas las herramientas
para cobrar lo que tienen que pagarle los inquilinos, sus inquilinos. Ya regresamos con eso y más. Los escolares están condicionados, nunca antes, mejor dicho, a los arranques de un chofer y un cobrador. Señor, sube. Abra, señor. Desde octubre del año 2012 se vence el contrato y a partir de ahí ellos ya no quieren pagar lo que nosotros estipulamos que es el precio justo por este inmueble. Empresas que deben miles y miles de soles, afectando, según la beneficencia, directamente a los que más necesitan. 3.000 niños y ancianos en estado de abandono.